Bueno, buenos días, hermanos, ¿cómo están? Un gusto volver aquí a mi casa, ¿sí? Y de verdad que es un gusto volverlos a ver a todos ustedes. Un saludo de parte de mi esposa, de mis hijos, que están allá en la iglesia junto con mis padres. Tenemos servicio allá, también está Fabio, nos está apoyando allá en la alabanza. Y digamos que ese fue el trato. Si yo venía acá, tenía que ir Fabio para que me ayudara allá con la alabanza. Porque pues es una iglesia pequeña, pero también los hermanos les envían a ustedes muchos saludos y esperando que cada día podamos crecer en el conocimiento del Señor. Amén. Así que acompáñenme a orar por esta palabra y que el Señor sea hablando. Amén. Bendito Dios, te damos gracias, Padre. Gracias por tu gracia, Señor, que es evidente, Señor, el día de hoy. Solo te pido, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a comprender tu palabra, Señor, que va a ser expuesta a tu iglesia y que sobre todo, Señor, tu nombre sea glorificado. Gracias por cada uno de los hermanos que están acá, Señor, por sus vidas, sus familias. Te pido, Señor, que traigas ese entendimiento a sus corazones, a su mente, Señor. Y asimismo, Señor, toma el control de mis palabras, Señor. Tú sabes que soy un pecador, Señor, soy humano, soy incapaz, soy limitado. Pero como dice tu palabra, tu gracia es mayor. Y solo te pido, Señor, que tú hagas un milagro en sus corazones, en nuestros corazones, en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén y amén. Así que yo les invito, yo sé que han venido estudiando el libro de Éxodo, ¿cierto? Así que por favor acompáñenme a Éxodo y vamos a leer del versículo 18 al versículo 31. Del Éxodo 4 del versículo 1 al 17. Éxodo 4 del 1 al 17. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Vamos a leerlo. Y dice la palabra de Dios, Éxodo 4 del 1 al 17. Dice: Moisés respondió: y si no me creen ni escuchan mi voz, porque quizá digan, no te ha aparecido el Señor. Y el Señor le preguntó: ¿qué es eso que tienes en la mano? Una vara, respondió Moisés. Échala en tierra, le dijo el Señor, y él la echó en tierra y se convirtió en una serpiente. Moisés huyó de ella, pero el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano y agárrala por la cola. Él extendió la mano, la agarró y se convirtió en una vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido el Señor, Dios de sus padres. ¿Dios de quién? Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ahora mete la mano en tu seno, añadió el Señor, y Moisés metió la mano en su seno y cuando la sacó estaba ¿cómo? Leprosa, blanca como la nieve. Volvió a meter la mano en tu seno y le dijo el Señor, y él volvió a meterla en su seno y cuando la sacó se había vuelto como el resto de su carne. Versículo 8: y sucederá que si no te creen ni obedecen el testimonio de la primera señal, quizá crean el testimonio de la segunda señal. Pero si todavía no creen estas dos señales ni escuchan tu voz, entonces sacarás agua del Nilo y la derramarás sobre la tierra seca, y el agua que saques del Nilo se convertirá ¿en qué? En sangre sobre la tierra seca. Entonces Moisés dijo al Señor: por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer, ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y el Señor le dijo: ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Pero Moisés dijo: te ruego, Señor, envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras. Entonces se encendió la ira del Señor contra Moisés y le dijo: ¿no está allí tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él habla bien y además ahora él sale ¿a qué? A recibirte. Al verte se alegrará en su corazón. Y tú le hablarás y pondrás las palabras en tu boca. En su boca yo estaré con tu boca y con su boca y les enseñaré lo que tienen que hacer. Además Aarón hablará por ti al pueblo. Él te servirá como boca y tú serás para él como Dios. Y esta vara la llevarás en tu mano y con ella harás
las señales. Y esta es la palabra del Señor. Amén. ¿Pueden sentarse? Hermanos, acá vemos una escena bien interesante entre Dios y Moisés, ¿cierto? Y si ustedes analizan lo que está sucediendo, hay una situación que se repite, ¿no? Dios dice algo y Moisés, ¿qué dice? Pone ¿qué? Excusas, pone peros, ¿cierto? Es como si yo le dijera al hermano Héctor, lo voy a invitar a comer pizza. Pero el hermano Héctor dice, no, Junior, la verdad es que no tengo plata. Yo le digo, hermano Héctor, tranquilo que yo invito. Y el hermano Héctor dice, no, pero es que está lloviendo y no tengo cómo llegar al lugar. Yo le digo, hermano Héctor, yo lo recojo en el carro. Y el hermano Héctor al último me dice, ¿sabe qué? Hermano, yo no quiero ir con usted. Yo como hombre, ¿qué diría? Ah, bueno, hermano Héctor, pues quédese. Pero Dios no es así. Dios no tuvo esa actitud con Moisés, ¿sí? Así que, hermanos, yo ruego en esta mañana que ustedes pongan toda la atención a este mensaje, que no se vayan a dormir, por favor. Es corto y esperamos que la palabra de Dios pueda transformar cada uno de nuestros corazones a través de este mensaje. Amén. Vea que en Éxodo podemos evidenciar el cumplimiento de las promesas de Dios en Génesis. ¿Se acuerdan allá cuando a Abraham Dios le dijo, y tu descendencia será como la arena del mar, ¿cierto? Como las estrellas del cielo. ¿Y qué pasó en Éxodo capítulo 1? Que dicen que los israelitas empezaron a multiplicarse, ¿sí? Empezaron mejor dicho, como curís, dirían, ¿cierto? Habían muchos y empezó a crecer. Y ahí empezó realmente el cumplimiento de esa promesa que tuvo Abraham en Éxodo, muchos años después, ¿sí? Y vea que acá vemos un personaje que ustedes y yo sé que todos conocemos, que se llama Moisés, ¿sí? El gran Moisés fue un asesino que mató a un egipcio, ¿no? ¿Se acuerdan? En unos mensajes tal vez atrás ustedes vieron esa historia. Ese gran Moisés tuvo que salir de su nación corriendo por ser un asesino. ¿Y estuvo mal lo que hizo? Claro. ¿Pecó? Claro, ¿cierto? Y ese iba a ser el libertador de Israel, imagínense, ¿sí? Y ahí es donde uno ve que Dios escoge personas comunes y corrientes. Dios no escogió a Moisés porque él era especial, hermanos. Él lo escogió porque era pecador y porque necesitaba de él. Así que vemos a un Moisés que se frustró porque tuvo que salir de su nación y perdió su realeza porque él era el hijo allá de la reina, ¿no? Del palacio en Egipto, y fue a apacentar ovejas allá con Jetro, y allá fue donde consiguió su esposa. Así que, hermanos, el objetivo de esta prédica, lo que yo quiero es que ustedes se convenzan, es que en Dios no podemos colocar excusas y que Dios actúa y despliega su plan divino a pesar de nuestras excusas. Amén. Así que eso espero que ustedes salgan hoy convencidos. Así que este mensaje lo dividí en dos partes. El primero va al versículo 1 al versículo 9 y le he llamado excusas externas. Y el otro va del versículo 10 al versículo 17 y le llamamos excusas internas. Cuando comenzamos a leer, miren el versículo 1, dice, en el capítulo 3, Dios se le aparece en una zarza, le muestra la gloria de Dios. O sea, ¿qué pasaría si Dios a usted se le presentara como se le presentó a Moisés, en una zarza ardiendo, se le aparece el Señor? ¿Usted creería? Pues no lo sabemos, porque imagínense que Dios se le presentó a Moisés y él no creyó. Ahí podemos evidenciar que los milagros que ocurren en la vida de uno no hacen que uno crea. Realmente el creer viene, dice la palabra de Dios, viene por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. Cuando alguien se para acá a predicar, no es la persona, es la palabra de Dios que está siendo proclamada. O sea, ustedes no me tienen que mirar a mí, porque yo soy un hombre imperfecto, pecador. Ustedes tienen que mirar y escuchar es la palabra de Dios que está siendo proclamada. Amén. Por eso acá Moisés le dice, y si no me creen ni escuchan mi voz, porque quizá digan, el Señor a usted no se le apareció. Entonces, ¿qué le dice el Señor? ¿Qué tienes en tu mano? Le dice, una vara, échala en la tierra, se convirtió en una serpiente. ¿Usted al ver ese milagro creería en el Señor? Que usted tenga un palo de escoba y Dios diga, bótela al piso y se le convierta en serpiente. Pues mire que Moisés no.
Y después él le dijo, meta su mano entre el seno, y le salió llena de ¿qué? De lepra. Y después dice, vuélvala a meter, y le salió sana. Y el Señor es tan bueno que le dice, y si no cree, coja agua del Nilo y riéguela, y esa agua se va a convertir en sangre. Le da 3 señales o 3 respuestas por una excusa. Y vea que esta excusa era una excusa externa, porque es que si no me creen los demás, ¿sí? ¿Qué pasa si no me creen los demás, señores? Yo voy a quedar o voy a ser el oso, ¿sí? Entonces acá Dios le dice, es que no es por usted, Moisés, soy yo. Yo me acuerdo hace unos años, hace muchos años, que Lorena predicó acerca de Éxodo y nos regaló un papelito, no sé si se acuerdan los que estábamos esa vez, ¿sí te acuerdas? Sí, y yo ese papel todavía lo tengo. Y ese papel dice, no se trata, bueno, no es con quien, no eres tú o algo así, sino es el Señor. O sea, no se trata de cada uno de nosotros, sino se trata del Señor, de Dios. Dios es el que muestra su poder, no nosotros. ¿Sí? Por eso Moisés está colocando todas esas excusas a pesar de que vio todos esos milagros. ¿Cuántos milagros ustedes ha visto en su vida? ¿Muchos? El hecho de hoy despertar, ¿ustedes no creen que es un milagro? Respiramos, ¿cierto? Muchos hoy tal vez ya no respiraron, ¿sí? Pero nosotros somos afortunados porque vivimos. Nuestros hijos, nuestros papás, nuestros hermanos, ¿sí? Pero hay mucha gente que no. Y aún así, con esos milagros que vemos diariamente, no creemos o ponemos excusas en nuestra vida, ¿sí? Por eso, hermanos, el que usted reciba un milagro no es señal de que usted va a creer. Y vea que Éxodo se relaciona mucho con Marcos. ¿Se han leído el Evangelio de Marcos? ¿Se acuerdan allá la mujer de flujo de, la hija de, no, más bien coloquemos al leproso? Hubo muchos milagros. ¿Se acuerdan del leproso? El que le salió el encuentro del Señor. Y Jesús le dice, vaya y lávese y preséntese ante el sacerdote y haga todo el ritual de lo que tiene que hacer un leproso para que lo confirmen de que usted está sano. Pero no le vaya a decir nada a nadie, ¿sí? ¿Y qué hizo el leproso? Hizo todo lo contrario, empezó a decir y a hablar y no le hizo caso al Señor. Pero ese leproso no se habla más. ¿Fue salvo? Hermano, no sabemos. Dios lo pudo haber sanado, pero no significa que haya sido salvado. Por eso muchas veces lo que sucede en nuestra vida, pueden haber enfermedades, pueden haber angustias, pueden haber problemas, y Dios no va a quitar eso de nuestra vida, ¿sabían? A veces oramos por sanidad, ¿sí? Y está bien, Dios puede hacer un milagro, pero muchas veces Dios no va a quitar esa enfermedad, porque tal vez Él sepa que el día que quite esa enfermedad nos olvidamos de Él. Y eso le pasó a Pablo. Pablo dice que tenía un aguijón en la carne y nunca ese aguijón se le fue de su vida hasta que murió. Así que entendamos, hermanos, que por más milagros que recibamos, eso no significa que vamos a creer en Dios, ¿sí? Son señales que Dios en su voluntad permite en nuestra vida. Y ahorita en la oración que hacía Cristian, él decía, Señor, gracias por tu paciencia. ¿Ustedes creen que Dios tuvo paciencia con Moisés? ¿Y usted cree que Dios tiene paciencia con nosotros? Demasiado, ¿no? Mucha paciencia. Hermanos, Dios es poderoso. ¿Cuántos lo creen? ¿Cierto? Dios es bueno. Dios es fiel. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es nuestro pretexto para poner excusas? ¿Cierto? Allá afuera el mundo puede ser hostil, ¿no? Puede ser implacable, hasta terrorífico. Pero ¿acaso Dios no es más poderoso que todo lo que está allá afuera? ¿Ustedes creen que lo que tal vez ustedes están viviendo, Dios es menos poderoso que eso que están viviendo o que eso que están pasando? No, Dios es más poderoso, ¿cierto? Y ahí es donde descansamos y aprendemos a descansar en nuestra esperanza fiel, que se llama Cristo. Amén. Así que miren que ya después de que esta es la excusa número 1. ¿Cuántas excusas alcanzaron a notar en este pasaje? El que me diga le doy un regalo. ¿Cuántas?
3. Te ganaste un iPhone 16. Muy bien, Marce. Hermano, esas son las excusas externas. Y hay tres excusas que puso Moisés. Esa fue la primera. ¿Y qué van a hacer ellos si no me creen? Ahora vamos del versículo 10 al 17. Esa es la segunda parte. Estas son las excusas internas. Y miren lo que dice el versículo 10. Si lo tienen ahí, léanlo conmigo. Dice: entonces Moisés dijo al Señor: por favor, Señor, nunca he sido hombre ¿qué? De fácil palabra o elocuente, ni ayer ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe ¿qué? Vea que siempre, no sé si ustedes alguna vez cuando, no sé, escuchamos hablar de Moisés, nos decían que era tartamudo, ¿no? Pero vea que no. Bueno, muchos toman este versículo para decir que Moisés era tartamudo y que no sabía hablar. Pero vea que la misma Biblia nos responde eso, que Moisés no era tartamudo. Vayan a Hechos, el capítulo 7, el versículo 22. Hechos 7, 22. Acá está hablando Esteban. ¿Se acuerdan de Esteban? El que fue matado sí, que fue muerto por Pablo. Pablo fue el que lo mandó matar cuando todavía no se había convertido. ¿Qué dice Hechos 7, 22? ¿Lo tienen? Ahí está en la pantalla. Miren, leámoslo. Dice: y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era un hombre que... Y entonces, ¿por qué Moisés dice: no, Señor, es que soy tardo para hablar y torpe de tartamudo? ¿En serio? ¿Qué sucede, hermanos? Cuando uno pone excusas, viene otro pecado que se llama ¿qué? La mentira. ¿Sí? Vuelvo al ejemplo: hermano Héctor, vamos a comer pizza. No, hermano, es que no tengo plata. Y tal vez el hermano Héctor sí tenga billetico, pero está poniendo excusas. ¿Para qué? Para no ir a comer pizza. ¿Sí? Y eso le está pasando a Moisés. Dios le está dando las instrucciones de lo que tiene que hacer, pero él pone excusas y adicional empieza a mentir. ¿Sí? Vea, el pecado siempre es dinámico. Cualquier pecado que usted o yo cometamos nunca se va a mantener en ese pecado. Piense en cualquier pecado. Por ejemplo, pongamos un pecado. A ver, díganme uno. Ay, no tan santos. El orgullo. ¿El orgullo a qué nos lleva? A la soberbia, ¿cierto? ¿Qué más nos lleva a hacer el orgullo? Al egocentrismo, ¿cierto? A creerme que yo soy el único, el mejor o la última Coca-Cola del desierto, ¿cierto? ¿Sí ven? Y vea que el orgullo, buen pecado que mencionaron, es un pecado que todos manejamos, queridos hermanos. Ninguno acá nos salvamos de ese pecado. Puede que hayan otros pecados que uno diga: no, yo no lucho con eso. Algunos dirán, un ejemplo, yo no adultero, o yo no fornico, o yo no robo, o yo no mato. Pero el orgullo, hermanos, es un pecado que es tan sutil, ¿sí? Y que nace en el corazón y que se puede convertir en otros y otros pecados. Y vea lo que le pasó a Moisés. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo mentiras, porque Esteban realmente está diciendo lo contrario, ¿no? Dice: Señor, nunca he sido hombre elocuente. Y el Señor, ¿qué le dice en el versículo 11? Acá está la segunda excusa, ¿no? En el versículo 10. Y en el versículo 11 él dice: y el Señor le dijo: ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace el mudo o sordo con vista o ciego? ¿No soy yo, el Señor? Acá Dios le está mostrando el poder a Moisés. Le está diciendo: es que usted cree que yo no lo voy a hacer hablar. Si es que yo creo, yo hice al que es ciego, yo hice al que puede ver, yo hice al que habla, yo hice al que es mudo. O sea, lo está atendiendo, como dirían, ¿cierto? Entonces, hermanos, dar excusas por lo general nos lleva a mentir, y no debemos hacerlo. La mentira es un pecado. En Apocalipsis dice, cuando nombra los pecados, porque hoy en día dicen que las mentiras blancas, ¿no? Le pusieron color, pero mentira es mentira, ¿no? Una verdad a medias es que, sí, o sea, la verdad es verdad y la mentira pues es mentira,
¿sí? Entonces, hermanos, siempre evitemos dar excusas porque eso nos va a llevar a mentir, muy seguramente, ¿sí? Eso es como la mamá que le dice a la hija o al hijo, vaya, tienda a la cama. Y el hijo que le dice, ahorita voy. Y pasa una hora, ¿y qué pasó? Y está ahí. No pudo tender la cama. Y después el hijo le dice, no, ya no puedo porque tengo muchas tareas. ¿Sí? ¿Qué pasó? Una excusa lo llevó a otra y no hizo la tarea. ¿Y ustedes creen que eso sería pecado? Claro, porque está desobedeciendo a sus papás. No está siguiendo una orden. Y uno diría, no, pero tan básico, sí, hermano. Todo se trata del corazón. Amén. Vea lo que dice el versículo 12. Dice, ahora pues ve y yo estaré ¿qué? Con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Pero Moisés dijo en el versículo 13, ahí viene la otra excusa, la excusa número 3. Dice, te ruego, Señor, envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras. O sea, Señor, envía el mensaje. Señor, usa a otra persona. Yo no quiero esta labor para mi vida. Yo no quiero ser el libertador de Israel. Yo no quiero. ¿Y qué pasó en el versículo 14? ¿Qué dice? Entonces se encendió el aire del Señor contra Moisés y le dijo, ¿no está allí tu hermano Aarón el levita? Yo sé que él habla bien y además ahora él sale ¿qué? A recibirte, al verte se alegrará en su corazón. Vea que Dios se airó. Siempre nos hablan de un Dios, o a veces escuchamos o queremos escuchar de un Dios de amor, ¿no? El Dios que te ama y te abraza y ánimo, que tú eres un campeón y una campeona y vas a lograr todos tus sueños. Pero Dios, hermano, también es ira. Y ese es un atributo de Dios. Dios se aira, pero no peca, ¿no? Porque Él es santo. ¿Sí? Y acá es donde vemos esa excusa número 3. Y es donde Moisés le dice, no, ¿sabe qué? Dios, yo no quiero hacer todo eso. Y ahí es donde vemos la incapacidad del hombre de Moisés. La incapacidad. Pero también vemos la eternidad y la ilimitación del Señor. Muchos dicen, o hasta yo he oído canciones que dicen que yo quiero ser como David, o yo quiero ser como Moisés, o yo quiero ser como Elías. Pero hermanos, nuestro mayor ejemplo, y como oraba Guille al inicio, nuestro mayor ejemplo a seguir, ¿quién es? Cristo. Por eso, como leíamos en Filipenses 2 del 5 al 11, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál actitud? Que en Cristo no tuvo excusas para ir a la cruz. ¿Sí? Moisés no iba a morir en la cruz. Moisés, Dios le estaba dando todas las herramientas, lo estaba preparando y puso excusas. Cristo iba a ir a la muerte, y una muerte terrible, hermanos. Dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa o algo de a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Imagínense a Cristo ya en su gloria, en su trono, y decir, me voy a humillar y voy a venir a ser hombre. ¿Sí? ¿Para qué vino? O más bien la pregunta sería, ¿por qué Cristo fue a la cruz? ¿Ustedes qué creen? Bueno, ahí me están dando el para qué. Pero ¿por qué? No. ¿Saben qué no? ¿Sabe por qué Cristo fue a la cruz? Porque Él sabía que Dios Padre lo iba a resucitar al tercer día. Porque Él tenía una confianza en que su papá, el Padre que lo había enviado, lo iba a resucitar al tercer día. Ahora, ¿para qué fue Cristo a la cruz? Para morir por nuestros pecados, ¿cierto? Pero Cristo fue a la cruz porque Él sabía que Dios Padre lo iba a resucitar. Por eso en Juan capítulo 12, del 27 al 28 dice, ahora mi alma se ha angustiado, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y le he glorificado y de nuevo le glorificaré. Dice el Padre a Cristo. Así que, hermanos, si Cristo no tuvo excusas, ¿sí? ¿Por qué nosotros tendríamos excusas? Si la palabra de Dios dice que una vez somos hijos de Dios, ahora estamos en Cristo Jesús. No somos somos en. ¿Y qué significa estar en? Dentro, ¿cierto? Sí, exactamente.
Entonces, hermanos, no más excusas en su vida. Y acá hice un listado, pueden haber más, ¿sí? Pero yo sé que a muchos nos pasa, o a muchos les está pasando. Muchos dicen, soy cristiano, pero me cuesta orar. Hermano, eso es realidad. A todos nos cuesta orar, porque estamos en un cuerpo de carne, y esta carne no quiere orar. ¿Usted no le ha pasado que usted se pone a orar y se queda dormido? ¿O está orando y se pone a pensar en otra cosa? ¿Sí? Resulta orando cosas que no tienen sentido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su carne no quiere que usted ore. Es más fácil ver una serie de Netflix, ¿cierto? Y una maratón. Ahí sí, 12 horas yo puedo estar. Pero soy cristiano y no puedo leer la Biblia, o me cuesta leer la Biblia. ¿Sí les cuesta leer la Biblia? Nos cuesta leer la Biblia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una naturaleza en cada uno de nosotros caída que no quiere eso. ¿Sí? Yo sé que ustedes están viendo en la escuela dominical algo que se llaman las disciplinas espirituales, ¿cierto? Y una de las disciplinas es, o los medios de gracia que Dios nos ha dado es orar, es leer la palabra, ¿sí? Es venir a la iglesia. Y eso no es tan fácil. El hecho que usted está acá no es porque usted quiera, sino porque Dios mismo lo ha traído a este lugar. ¿Mm? Muchos dicen, soy cristiano, pero me cuesta ayunar, hermano. No más excusas. Soy cristiano, pero me cuesta tener un tiempo devocional diario. Hermano, no más excusas. Soy cristiano, pero me cuesta predicarle en mi trabajo, en mi universidad, en mi colegio. Tal vez ni saben que yo soy cristiano, porque ¿qué dirán? Vea, hermano, cuando usted predica, porque es que a veces hay gente, y hasta yo tenía ese pensamiento antes de que como soy cristiano, yo voy a actuar y voy a hacer testimonio, ¿no? Sin palabras, que me vean a mí, o sea, voy a dar testimonio. Y hermanos, no, dice que la misma Biblia, como el versículo que les decía ahorita, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si usted no le predica a esas personas que usted saben que no conocen del Señor, pues ¿cómo van a ser salvas? ¿A usted no le angustia, por ejemplo, que su compañero o compañera de trabajo, su jefe, o aún familiares que sabemos que tenemos, si no llegasen a despertar el día de mañana y mueren, se condenen porque no conocen de Dios? ¿No le afana eso? Pues a mí sí, ¿cierto? Por eso es la urgencia de predicar el mensaje, de predicar el evangelio. Y el predicar el evangelio no es decirle a la gente, hermanos, Cristo te ama, hermano Rodolfo. No, hermanos, es decirle, como predicaba el Señor Jesús, arrepiéntete y cree. Para creer en el Señor tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Y si ya le conocemos, tenemos que arrepentirnos de todas estas excusas. Soy cristiano, pero me cuesta pedir perdón. ¿Nos cuesta pedir perdón si alguien nos hace daño? Sí, ¿cierto? No más excusas, hermanos. Soy cristiano, pero me cuesta honrar a mi esposa, o en el caso de las esposas, al esposo, o a mis padres. Me cuesta obedecerles, hermanos. No más excusas. Soy cristiano, pero me cuesta obedecer a mis papás. No más excusas. Soy cristiano, pero me cuesta sacar tiempo para mi hogar. A veces le importa a esa persona más el trabajo o producir, ¿sí? Dinero. La gente, ese era un pensamiento que era antiguo, ¿no? Dice, yo le voy a dejar a mi hijo algo que nadie le puede quitar, la educación. Hermanos, pues bueno, qué bendición que la educación. Pero cuando la Biblia habla de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma. Yo prefiero que mi hijo sea un analfabeta, pero crea en el Señor. ¿Sí? Yo todos los días, junto con mi esposa, le predicamos a mis hijos. Y siempre es una carga para mí porque yo no sé si ellos son salvos, hermanos. Muchos dicen, no, es que como nació en un hogar cristiano, eso ya es salvo. No, hermano. La salvación es personal. Y ellos se tienen que arrepentir de sus pecados. Mi hija tiene 6 años, Juan José tiene 12 años. Hermanos, mi oración diaria es que ellos se arrepientan y puedan creer. Porque yo no puedo convencerlos. Mi tarea, ¿cuál es? Como papá, predicarle todos los días
Abrir este libro, sentarme con ellos y predicarle. ¿Qué más puedo hacer? ¿Librarlos de este mundo o encerrarlos en una cápsula? No. Pero es ahí donde a los papás nos han dado esas disciplinas espirituales, que es la oración, que es la palabra, que es el doblar las rodillas y decirle: Señor, salva a mis hijos. Sí, porque si ustedes me preguntan, ¿su hijo es salvo? No sé, hermano, no le podría decir. Si ustedes me preguntan, ¿usted es salvo? Yo sí puedo decir, yo soy salvo. Sí, pero si me preguntan por mis hijos, hermanos, no sé. Por eso como padres a veces colocamos excusas para hacer un devocional en casa con nuestros hijos. Y creemos que eso, hermanos, cuando nosotros creemos que el evangelio es suficiente para salvar, ahí es donde ponemos nuestra esperanza, en el evangelio y no en psicólogos. ¿Sí? Muchos creen que los hijos van a cambiar a punta de un psicólogo, y eso es mentira. Los hijos van a cambiar. ¿Usted por qué cambió cuando conoció a Dios? ¿Por un psicólogo? ¿O por qué? Por la palabra. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No más excusas, hermanos. Por eso también puedo ser cristiano, pero no administrar bien los recursos que Dios me ha dado, ¿no? Ser un mal mayordomo. ¿Sí? Dios nos ha dado recursos, hermanos, administrémoslos bien, piadosamente. Soy cristiano, pero me cuesta adorar. ¿Adorar en qué sentido? La adoración no es solamente cantar, ¿no? La adoración es un estilo de vida. O sea, como yo me transito todos los días de mi vida en mi trabajo, si me sacan la rabia, ¿cómo reacciono? Si el jefe es hostil y se pone tenso, ¿yo cómo reacciono? ¿Igual? ¿O realmente reacciono piadosamente? ¿Sí? Me cuesta decir que soy cristiano en el trabajo, me cuesta congregarme, me cuesta someterme a los hermanos de la iglesia, ¿sí? Me cuesta tener comunión con los hermanos. Vea, todos los hermanos no siempre van a ser de nuestra empatía, ¿no? Pero Dios nos ha llamado a amarnos. Así que, hermano, no ponga excusas. No, es que ese hermano no me cae bien, o es que esa hermana, uy, mire cómo es. No, hermanos, Dios nos ha dicho, amémonos. Y en esto se conocerán, ¿no? Que ustedes se aman los unos a los otros. Me cuesta saludar a ese hermano, me cuesta gozarme en el sufrimiento. Cuando tengo una enfermedad, que a usted le dijeran mañana, hermana o hermano, le queda un mes de vida, ¿usted qué? ¿Se va a echar a la pena? La Biblia dice que debemos gozarnos aún en las aflicciones. Y si Dios dio esa aflicción, esa enfermedad, esa tribulación, es para un propósito. Tal vez sea como Job, ¿sí? Para que le conozcamos más. Hermanos, soy cristiano, pero a veces me cuesta pensar en la muerte. ¿A usted le cuesta pensar en la muerte? No es fácil, ¿no? ¿Ha hablado de la muerte con su familia? Con su esposo, con su esposa, con sus hijos. ¿Qué pasa si yo muero? Si yo mañana ya no estoy. A veces hablamos de la vida, ¿no? Es que en junio me voy a ir a tal lado, en diciembre voy para el otro lado, en 5 años voy a hacer y voy a deshacer. Pero como dice Santiago, uno no debería pensar así, sino más bien decir, si el Señor quiere o si el Señor lo permite. Porque no somos eternos, por lo menos en este mundo no somos eternos. Y hermanos, lo último, me cuesta desechar el pecado que tenemos. Vea, todos tenemos pecado. Cada uno analícese cuál es su pecado. ¿Cuál es la lucha que usted dice, Dios mío? Vea, Dios cuando uno lo hace hijo, lo libra de muchos pecados. Pero hay un pecado o 2 o 3 que quedan ahí. Y muy posiblemente esos pecados no se van a ir. ¿Sí? Pero digamos, lo complejo no es que el pecado esté ahí, sino lo complejo es poder luchar contra ese pecado. ¿Sí? Cualquier predicador que usted conozca, cualquier persona cristiana que usted conozca, tiene y tenemos pecado. Tenemos luchas con muchos pecados. Pero lo importante, hermanos, es luchar contra ese pecado diariamente. ¿Sí? Porque ¿cuál es la diferencia de nosotros los cristianos con los que están en el mundo? Los que están en el mundo pues les vale pecar. Pecan y les da igual. ¿Sí? Lo ven normal.
A un hijo de Dios le debe doler pecar. Y cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo es precisamente eso. ¿Usted sabe cuándo es lleno del Espíritu Santo? Cuando a uno le duele pecar. ¿Sí? Si a mí me duele pecar, la embarré, fallé, hermanos, eso quiere decir que usted debe luchar y quiere decir que usted está siendo lleno del Espíritu Santo. Porque si a usted le da igual pecar, ahí es donde está el peligro. Porque puede venir ahora la iniquidad y que usted peca y peca y peca y le da igual. Y en eso no queremos caer. Por eso, hermanos, no se trata del pecado, sino realmente se trata en luchar cada día. No en nuestras fuerzas, ¿no? Sino en el poder ¿de qué? De la palabra de Dios. Esta palabra es la que va a transformar nuestros corazones para poder hacer todo eso y no colocar excusas. Así que, hermanos, como conclusión, hagamos la misión del Señor. Hagamos la misión que Él nos ha ordenado. Una de las misiones que todos tenemos como hijos de Dios, y si usted tal vez hasta ahora, no sé, está llegando al Evangelio, es predicar su palabra. Eso dice Mateo 28, ¿cierto? Él dice: vayan y prediquen y bauticen y hagan discípulos y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la misión que nos han otorgado a todos. Y si usted no predica, quiere decir que usted se está avergonzando de lo que Dios a usted le ha dado. Por eso, hermanos, hagamos la misión, no coloquemos excusas. Sin importar los obstáculos, recuerden que Dios es más poderoso que todos esos obstáculos. Inevitablemente, si usted predica, lo van a rechazar. Es que eso es normal, hermanos. Usted no espere que su círculo social de amigos o compañeros, usted les predique y al otro día lleguen y le tengan el almuerzo y le digan: venga, lo invitamos a almorzar. Gracias por predicarnos, estamos necesitando esa predicación. No, hermanos, muy seguramente lo van a apartar y le van a decir: usted es un fanático, quite acá. Porque eso es lo que hace el Evangelio, ¿sí? Lastimosamente. Por eso, hermanos, recuerden que no se trata de nosotros, se trata del gran yo soy, se trata de Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que, ¿qué excusas tienen ustedes hoy que Dios no pueda derribar y que Dios no pueda quitar? Amén. Así que oremos y démosle gracias a Dios por su palabra. Dios mío, te damos gracias por tu palabra, Señor, que fue proclamada, Señor, para tu gloria, que fue proclamada, Señor, para que tú seas exaltado. Pero también, Señor, tú nos recuerdas a través de este texto que no debemos colocar excusas, Señor. Moisés colocó excusas, Señor, y tú le dabas esa respuesta. Y gracias, Señor, porque sabemos que tú has tenido paciencia con nosotros, aunque pecamos diariamente, Señor, ya sea en nuestro pensamiento, ya sea por nuestras acciones. Gracias, Señor, porque en arrepentimiento podemos venir a pedirte perdón. Y si te hemos fallado, Señor, si tal vez no hemos luchado lo suficiente contra ese pecado, en el poder de tu fuerza te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, si te hemos fallado, si hemos puesto excusas, Señor, en orar, en leer la Biblia, en decir que no hay tiempo, Señor, o en decir que soy muy viejo, soy muy joven, o tengo mucha vida por vivir, o será después. Señor, no permita, Señor, que esas excusas vengan a nuestra vida, sino que tú hagas tu obra. Tu palabra dice, Señor, que la buena obra empezó, será fiel en completarla en cada uno de nosotros. Te damos muchas gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Un abrazo.